y compartiendo pantalla. ¿Qué tal ahí? ¿Se ve y graba o no? Sí, profe. Ya, súper. Ya, pues, oye, antes de comenzar la clase, primero que nada me tengo que disculpar con usted porque ayer había puesto un horario de consultas y tuve un inconveniente de último minuto y no pude. Ya. Así que no quiero que pierdan ese horario y porque mi idea era darle 2 horarios de consulta. Entonces yo creo que lo que voy a hacer, imagino que ustedes deben estar tapados en prueba y cosas. eh, lo que voy a hacer, si no les molesta, voy a cambiar la fecha de entrega de la tarea. Entonces la tarea la dejaría para que la puedan subir el sábado a la 1. Así hoy día a las 6 les dejo un horario de consulta y mañana a las 7, que es a la hora que me libero. No sé qué les parece, porque ayer no Profe, pude hacer. hasta la 1 de la tarde el sábado. Sí, o no sé, si ustedes quieren más tarde, está bien. O sea, mi Igual idea es darle tenemos, un día. ¿Mm? o sea, es que igual hemos tenido hartas cosas, al menos yo, o sea, todos tenemos hartas cosas, pero al menos yo solamente tengo el ejercicio 1 y 2, y el 3 era como el que nos estaba costando a varios. Ya. Igual ahora en la tarea. En el práctico tengo algunas cosas que les pueden servir para el ejercicio 3, pero también me pueden hacer consulta del ejercicio. Pero ayer no pude, o sea, ah, yo no pude, no. O sea, cosas externas, no les voy a contar tampoco. Em, pero no sé, lo puedo dejar, si ustedes la tienen lista antes, me la entregan antes y quedan liberado antes. Pero dejar el horario en el fondo de consultas para que se cumpla. Igual si me tienen dudas me las pueden hacer ahora. ¿Ya? No sé, si quieren revisamos el problema 3 al tiro. Si es que tienen alguna consulta rara o algo en particular que no se entienda. Voy a abrir la tarea. Mm, Profe, ujú. yo no ni he visto la tarea. ¿Entra función logarítmica, exponencial y números complejos o no? Sí, Ah, ya, gracias. sí, no me acuerdo cuál es cuál. Aquí voy a ver. Em, ya la escribí hace más de una semana, entonces ya ni me acuerdo. Am, pues, la primera es de funciones, no tiene nada particular. La segunda es de números complejos. Y la tercera ocupan funciones logarítmicas y exponenciales. Así que no sé, que la estudiante que me había hecho una consulta delante, quizás que puede hacer, o sea, que me había hecho el comentario, quizás pueda hacer una consulta al tiro y de la pregunta 3 a ver en particular cuál es el problema, en que la puedo ayudar o si es que no tiene, o si es que La no se letra entiende. A, profe. Esta de aquí, Sí. a ver, vamos a sacar un pantallazo. Entonces, voy a dejar anotado primero ya. Em, entonces, ahora sí, jueves. El horario de hoy día lo voy a tener que hacer un poquito más corto porque hoy día en particular no voy a poder tanto. Así que día jueves, aquí es el último módulo. ¿Cuál es el último módulo de clases que tienen? Salimos a las 4:30. Ya. ¿Alguien más sale más tarde o...? Ya, entonces voy a dejar el módulo de hoy día de 5 a 5:30 ya. Sí, obviamente si hay dudas y son las 5:30 sigo respondiendo. Ya. Se voy a dejar ese módulo aquí y el del viernes
lo voy a dejar a las 19 horas porque salgo a las 7. Y ahí de 19 a 19:30. Tengo unas charlas mañana, entonces no alcanzo. Entonces, nueva fecha de tarea. De entrega. Sábado a las 13:00. Ya, si usted la termina antes, obviamente la sube antes y se acabó. Queda libre para que disfrute su fin de semana. Es lo que les puedo eh, ofrecer por ahora. Ya, veamos la pregunta 3. Para la parte A, lo que necesita saber es primero el enunciado A y esta nota, lo importante. Eso es lo que es importante para la pregunta A. Dice, el pH de un reactor que funciona con una temperatura entre 0 y 100 Celsius se puede estimar mediante la siguiente regla. Y aquí aparece una función. Entonces, este reactor funciona entre 0 y 100. Entonces, acá solamente vale entre esos valores. Aquí tienen que ver cuánto vale. Aquí le están dando en el fondo el dominio de T. ¿Ya? Y bueno, es una función cuadrática. Entonces, más o menos, la idea es que si tú haces que T igual a 0, esto vale 5. Y T cuando vale 10.000 da otro valor y aquí da como una parábola. Entonces, acá está el pH y acá está la temperatura y el pH crece con la temperatura de este reactor. Entonces, lo que nos piden es demostrar que el reactor, que la concentración H obedece a la ecuación de acá. Entonces, acá nos dicen que la concentración de hidrógeno está relacionada con el pH por esta regla. Entonces, si usted toma este bicho de acá y lo reemplaza aquí, entonces va a tener una ecuación nueva. Ahí tiene una ecuación, que es el logaritmo en base 10 de h es igual a t cuadrado dividido 10.000 más 5. Y ahí, bueno, hay que, por ejemplo, para hacer eso, no les voy a decir más porque si no se las estoy regalando realmente. Pero ahí pueden utilizar la propiedad del logaritmo esta de b en base a es igual a c, es lo mismo que decir a elevado a c es b. Entonces, si hacen eso, van a llegar a esto de acá. Tienen que hacer algunas cositas matemáticas de por medio, pero esa es la idea. Entonces, acá el pH está relacionado con la concentración de hidrógeno con esta regla, y la idea es despejar H. Y van a encontrar esta expresión de aquí si hacen eso. ¿Sí? Esa es más o menos la parte A. O sea que lo que tenemos que hacer, como dice ahí, es demostrar que sí llegamos a ese resultado. Claro, en el fondo yo quiero que lleguen a ese resultado. Ah, ya. Entonces me muestren los pasos intermedios. Esa es la ecuación a la que Profe, tienen que llegar. profe, ¿y quiere como una expresión o quiere como un resultado así Esta es la numérico? expresión, po. Esta es la expresión. Entonces quiero que me escriban el camino para llegar de aquí hasta acá. No, sí, me refiero a que si es necesario como resolverlo, ¿o no? No porque es una función, pues las funciones no se resuelven. Se Ok. ocupan para diferentes cosas. Ahora, con esa función h, se hace la parte b y c, que es esta de aquí. Porque después construye un gráfico de pH en función de la temperatura, es decir, un gráfico de esto, que aquí ya se los medio dibujé, que es esta cosa de acá.
Ustedes lo tienen que hacer bien y tienen que graficar esto, que es la concentración de hidrógeno en función de la temperatura, que sería hacer este gráfico. O sea, de 10 elevado a menos t cuadrado dividido 10.000 más 5. Ese lo tienen que graficar también. Les va a dar una curva que ustedes ya conocen, pero no han aprendido en este curso, pero del colegio la deben conocer. ¿Ya? Así que nada, pues tienen que tratar de hacerlo bien. Y después esa curva les va a dar bueno, les van a dar dos curvas, dos gráficas, una para el pH y otra para el H. Y obviamente lo tienen que hacer con el dominio que corresponde. La del pH, acuérdense que tiene de dominio de 0 a 100, y la del pH y la del hidrógeno la tienen que ver ahí. Lo van a ver en la gráfica que les va a dar al reemplazar los valores. Así que eso tienen que calcular. Aquí encuentran la gráfica del reactor para saber a qué pH funciona el reactor a cada temperatura y después cuál es la concentración de hidrógeno del reactor en cada temperatura. Ahí tienen el gráfico. Y generar el dominio y el recorrido. Eso, nada más. Realmente la pregunta B y C se pueden hacer sin saber la A. De hecho, la C se puede hacer sin saber la B. Entonces se pueden hacer para independiente. No sé si hay más consultas con respecto a eso. Yo tengo una profe en el 2. En la 2, cuénteme. Sí, que sucede que en el 2 da como en el resultado de cada ejercicio, da como una Ujú. parte real y una imaginaria, ¿cierto? Sí. Entonces es necesario escribir eso al final como par ordenado, es decir, la parte real en X y la otra en Y. Cuando uno dice par ordenado, se refiere a esto. Em, Profesor, Espera un poquito. Espera un poco. Par ordenado se refiere a que tienes una parte real aquí, más un número imaginario con otra parte real. ¿Ya? Entonces, esta es su forma real. 3 más 4i, 5 menos 7i, eso significa par ordenado, porque es un par de números. Si tú, o también le llaman, que esto no hemos visto bien en detalle, pero esto se llama la forma rectangular de un número complejo. Y luego cuando veamos trigonometría, tal vez veamos la forma polar, que ahí son otras formas de escribirla. Ya, por ejemplo, este numerito de aquí se escribe como 5 por e elevado a i, no me acuerdo cuánto. Y algo, ¿ya? Esa es la forma polar. Pero entonces los números complejos tienen dos formas de escribir, entonces la idea es que ustedes lo escriban de esta manera, en la forma rectangular o en la forma de par ordenado. ¿Ya? O sea, si lo escriben así, no. Tiene que ser una real y una parte imaginaria. ¿Ya? Tienen que sacar ese i del denominador. Así que esto no. Y ahora alguien más me iba a preguntar. no es que yo pensé que en el par ordenado teníamos que poner la parte real y la imaginaria, pero a la imaginaria sacarle la i para que quedara como todos los números reales. No, no, no. O sea, lo que usted me dice, hay libros que lo hacen así. De hecho, hay libros donde el par ordenado se dice así. Por ejemplo, tú dices un número imaginario de esta manera. Y eso significa 3 más 4i. Hay libros donde se ocupa así. ¿Ya? Pero en este caso, la forma par ordenado o la forma realmente rectangular es esta de acá. 3 más 4i. ¿Mm? Eso, no sé si le respondí su pregunta. Sí, profe, sí entendí, ¿Sí? gracias. Súper. ¿Hay alguna otra pregunta de la tarea?
Bueno, Profe, yo tengo una. ujú, Es la 3. vamos a la 3. Cuénteme qué pasó acá. ¿Cómo es la función HDT? La función HDT es la función concentración de hidrógeno. Ah, y de T, cuando dices construye un gráfico HDT, realmente y en el eje vertical está el f de x y acá está x. ¿Sí? Si yo te pido un gráfico de H de T, significa que es en el eje Y es el hidrógeno, la concentración de hidrógeno, en función de la temperatura. ¿Sí? Sí. Eso Profe, ¿y esto lo esa es la podemos hacer notación. en Excel o Sí, no? sí, a contar de ahora ustedes son libres de usar Excel, bueno, de la anterior, po. Excel, GeoGebra y Wolfram, también lo pueden ocupar. Lo que pasa es que en Wolfram los gráficos no son tan lindos cuando uno los sacan de la versión que es la que está en internet. Pero Wolfram sirve para, si lo saben ocupar bien, puede sacar gráficos interesantes. De hecho, si yo agarro esto y lo tiro, lo escribo así, probablemente si yo copio, no lo voy a probar ahora, pero si copio esto así textual y lo tiro a Wolfram, quizás me lo grafica. No estoy seguro. Ahí lo pueden intentar ustedes después. ¿Hay alguna otra consulta? Ya. Si no hay consulta, entonces vamos con los problemas de hoy día. Em, Voy a partir primero con el problema. Hoy día vamos a hacer muchos problemas aplicados porque por fin ya pasamos toda la parte ruda de la matemática y ahora podemos hacer em, más cosas aplicadas. Entonces, este problema está en la página 358. Aquí. Y el problema 8. A ver, ¿cómo que no me cuadran los números? Ah, era 351. 351, problema 8. Cultivo de bacterias. Entonces, son de los que nos tienen soluciones y las funciones exponenciales y logarítmicas, que en realidad son lo mismo porque uno es la función inversa de la otra, y utilizando las propiedades de estas cosas para resolver distintos problemas aplicados a la biología principalmente. Aunque igual vamos a ver algunos problemas de física y otros de química. Entonces, este problema es el problema 8 y está en la página 351. ¿Ya? Entonces, cultivo de bacterias, dice. Se observa que cierto cultivo de bacterias tiene una tasa de crecimiento relativa de 12% por hora, pero en presencia de un antibiótico, la tasa de crecimiento relativa reduce el 5% por hora. El número inicial en el cultivo es 22. Encuentre la población proyectada después de 24 horas para las siguientes condiciones. Entonces, nosotros casi al principio del curso vimos que cuando uno dice crecimiento exponencial, para el crecimiento exponencial, uno podía escribir esto de esta manera, como una población inicial por un numerito, que por ejemplo podía ser 2, 3, 4, y esto estaba elevado a t. ¿Ya?
por cuestiones del destino, este numerito que a veces podía ser 2, 3, 4 y 5 y así infinitamente, se suele utilizar el e, el número exponencial. Y la razón es que la van a aprender en el curso que viene, pero más que nada es que cuando uno resuelve la ecuación de donde aparece, la solución sale solita la e. Ya, cuando estén resolviendo esta cosa en el curso que viene, se van a acordar de mí. Van a decir, ah, sí, el profe nos dijo que esto iba a pasar. Entonces, una forma de escribir el crecimiento exponencial es decir que una población depende del tiempo y es igual a la población inicial que uno marcó por e elevado a un numerito que hay que encontrar por t. ¿Ya? Y esta, digamos que esta es la expresión más genérica del crecimiento exponencial. ¿Ya? De hecho, las curvas se suelen las curvas se suelen ajustar con este tipo de datos. Entonces, si yo voy a abrir Wolfram. Y Wolfram Alpha. Y grafico, por ejemplo, discúlpenme, 100 por e elevado a 2x. Entonces lo que voy a tener, este es mi graficador rápido, voy a tener esta curvita que ya habíamos visto en el curso pasado, o sea, en la clase anterior. Voy a agrandar acá un poco. Graficado de 1,5 a 1,5. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra función exponencial. Y la idea es que uno parte con una población inicial, que este P0 de aquí es el valor en el que intersecta esta cosa. ¿Ya? Y cada vez que pasa un tiempo, por ejemplo, aquí yo voy a ver 0,5, voy a tener una población mayor. Y si me voy al 1, voy a tener una población mayor. Entonces la idea es que este crecimiento es proporcional de alguna manera y uno podría decir, bueno, cada cierta cantidad de tiempo la población se duplica o se triplica. Por ejemplo, si yo lo hago al ojo, si yo digo al ojo así como, esta es mi población inicial, cada cuánto tiempo se duplica, aquí se duplica y acá se duplica de nuevo. Aquí se duplica y aquí se cuadruplicó. Entonces, si yo tiro una línea aquí, voy a ver que esto cae más o menos en este punto. Y voy a ver que más o menos está justo al doble del tiempo. Si yo lo veo a cuánto tiempo se octuplicó, aquí. Entonces, si yo tiro una línea, muy bien. Entonces aquí está intersectando. Entonces, si se fijan, es más o menos regular. Aquí no me sale bien porque yo lo estoy haciendo a mano. ¿Ya? Entonces, cada cierta cantidad de tiempo, aquí se duplica, aquí se cuadruplica, aquí se octuplica. Entonces, cada periodo es más o menos regulares, la población se duplica. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que ocurre con las bacterias normalmente. Necesitan un tiempo para duplicarse. Entonces, uno lo que quisiera aquí es tratar de hacer este ajuste. ¿Ya? Entonces, aquí dice, voy a tomar esto de nuevo.
Lo voy a escribir aquí abajo. Para limpiar un poco. Y este es nuestro modelo. P es igual a P0 por E elevado a KT. Entonces uno lo primero que necesita, primero que nada, es encontrar el valor de estos números de acá, que son nuestras constantes. Es P0 y K. Ya donde K y P0 van a ser nuestras constantes que queremos encontrar. Entonces, este P0 de aquí es la población inicial. Este K es la tasa de crecimiento per cápita. No me acuerdo si tasa era con Z o con S. Tasa de crecimiento per cápita. Y T es el tiempo. T es el tiempo. Y P es la población actual. La población en el instante T. ¿Ya? Entonces, acá del primer enunciado dice vamos a utilizar esa parte del enunciado para encontrar un valor. O sea, acá yo lo que puedo hacer es dividir esta expresión por P0. Entonces, si yo hago eso, al lado izquierdo tengo P dividido P0, y al lado derecho P0 dividido P0 me da 1, y esto me va a dar E elevado a KT. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Me dice, el 12% tiene una tasa, no, se observa que cierto cultivo de bacterias tiene una tasa de crecimiento relativa del 12%. Significa que si yo comparo la población de ahora, si yo divido la población de ahora con la población de hace una hora, esto va a valer 112 dividido 100. Porque hace una hora atrás la población si era 100, ahora va a ser 112. ¿Sí? Y el lado derecho, esto va a ser E elevado a K, que no sé cuánto vale, por T que vale una hora. ¿Ya? Entonces, lo que me va a quedar, la expresión que me va a quedar aquí va a ser 112 dividido 100 es igual a E elevado a K, porque aquí hay un 1. ¿Se entendió lo que dice ahí? ¿Se entiende el planteamiento o no se entendió ni un poco? ¿O alguna parte que la explique muy enredada? Profe, yo no entendí muy bien. ¿Ninguna cosa o alguna parte en particular? Eh, Ninguna cosa. Ya, lo voy a explicar de nuevo, no se preocupe. Esto no es tan fácil. ¿Ya? Muchísimas gracias. Ya, lo que pasa es que nosotros antes teníamos la función y igual a x cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando uno tenía la función y igual a x cuadrado, uno decía, a ver, ¿cuánto vale y cuando x vale 0? 0 al cuadrado. Entonces aquí yo marco un 0. ¿Cuánto vale y cuando x vale 1? Entonces, 1 al cuadrado vale 1, ¿cierto? Cuando vale y cuando x vale 2, vale 4. Entonces, esto es 4, porque es 2 al cuadrado. Entonces, con eso yo hago una gráfica. Acá lo que me están diciendo es que la población de bacterias que voy a tener va a depender de esta función, P0 elevado a E por KT. Supongamos que K vale 1, ¿ya? Por ahora, para hacer el gráfico. Entonces yo quiero, para hacer un gráfico, necesito saber cuánto vale la población cuando T vale 0. Entonces, cuando T vale 0, voy a tener P0 por E elevado a 1 por 0. O sea, P0 por E elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1, P0. Entonces mi población inicial, mi población en el instante 0, es P0.
Luego veo mi población en el instante 1, cuando t vale 1. Ahí lo que va a ocurrir es que voy a tener P0 por E elevado a 1. Y si yo voy a la calculadora, o voy a Wolfram, realmente, si yo pongo E elevado a 1, lo voy a calcular, E elevado a 1 es 2,718, bla, 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 infinito. 2,72. Entonces, si yo lo anoto esto aquí, esto va a ser 2,72 por la población inicial. Si yo hago esto de nuevo, y lo evalúo en el instante 2, voy a tener P0 por E elevado a 2. Si yo veo eso, ¿cuánto vale E elevado a 2? Esto me da 7,39 aproximadamente. Esto es 7,39 P0. ¿Qué significa eso en español? Significa que si yo hago un gráfico de tiempo y población, en el instante inicial yo tengo P0. Una unidad de tiempo después, yo voy a tener 2,72 veces la población inicial. Esto va a estar como por aquí. Entonces, la población inicial va a haber crecido a 2,72 veces la que había originalmente. Y si espero 2 unidades de tiempo, lo que va a ocurrir es que va a ser 7,39 veces la población inicial. ¿Sí? Y cada vez va a ser más rápido. ¿Se entiende ahí más o menos lo que significa la función exponencial? Sí, profesor, muchísimas gracias. Súper, de nada. Entonces, esa es la idea general. Ahora, si uno, este numerito que está acá, lo multiplica por otro numerito, por ejemplo, un K, si ese K es grande, esta cosa va a crecer más rápido, va a subir más rápido la población. Si el K es chiquitito, la población va a crecer más lento. Y si el K es negativo, la población se va a ir muriendo. ¿Ya? Entonces, mientras más grande sea K, las poblaciones crecen más rápido. Si K es chiquito, crece más lento. Y si K es cero, la población no crece ni decrece. Entonces, uno lo que quiere hacer es, con esa gráfica, cuando uno la entiende, es tratar de usar ese modelo para explicar para ajustar lo que sale acá. Entonces acá me dicen que la población, en este caso yo no sé cuánto vale K, la población de bacterias tiene una tasa de crecimiento relativa del 12% por hora. Significa que en una hora voy a tener un 12% más de lo que había al principio. Por eso, cuando yo reemplazo T igual a 1, la población final dividido la población que había al principio va a ser 112 dividido 100. ¿Sí? Entonces así estamos metiendo los datos del problema en nuestro modelo. Entonces voy a tener 112 dividido 100, tiene que ser igual a E elevado a K por T, que vale 1. Y ahí obtenemos este bicho de acá. ¿Qué tal vamos hasta aquí? ¿Se entiende o, o no se entiende esta parte todavía? Si me contestan está genial. Por mi parte, sí, voy súper bien. Ya. Solo como usted me contestó, voy a quedar con esa respuesta. Si el resto quiere contestar algo distinto, puede hablar. Entonces, esto de aquí lo voy a dejar como nota ya. Voy a encerrar esto para que tenga una nota de explicación.
Entonces, esto es nota. ¿Ya? Entonces, ahora con esto ya tenemos una expresión interesante. Entonces, uno con eso ya tiene una incógnita, una de las incógnitas que quiere encontrar, porque uno ya sabe, no, uno no sabe. Uno quisiera encontrar K. K es nuestra incógnita. Entonces, ¿qué operación matemática puedo hacer para bajar un exponente? ¿Cuál es la operación que hemos visto en la clase pasada, que nos permite bajar exponentes? ¿Qué debo hacerle a esta ecuación? Entonces, si quiero bajar un exponente, lo que tengo que hacer es aplicar un logaritmo. ¿Ya? Le aplico un logaritmo a la ecuación. Y voy a escoger la base e, porque aquí está el número e. Entonces, esto es lo mismo que decir. Voy a aplicar el logaritmo en base e de esta cosa, o, que es lo mismo, es decir, voy a aplicar el logaritmo natural. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, si aplico el logaritmo natural a la izquierda, voy a obtener el logaritmo natural de 112 dividido 100. Y a la derecha voy a tener logaritmo natural de e elevado a k. ¿Ya? El lado derecho, puedo utilizar la propiedad del logaritmo. Si tengo un exponente aquí, el exponente pasa adelante. Entonces esto me quedaría logaritmo natural de e. Y esto ya habíamos dicho que esto vale 1. Logaritmo natural de e, porque es lo mismo que decir logaritmo de e en base e. Si estos dos son iguales, esto vale 1. ¿Ya? Así que esta expresión nos quedaría así. Logaritmo natural de 112 dividido 100 es igual a k. Entonces sí hemos obtenido el k de esta cosa. Y bueno, ahora lo puedo tirar a la calculadora. Con eso puedo tirar el k a la calculadora. Entonces voy a primero, abrí dos calculadoras. Voy a dividir 112 en 100. Me da 1,12 y a eso le aplico el logaritmo natural. Y me da 0,113. Entonces esto es 0,113. Sé que he dicho esto como chorro mil veces en este curso, pero así fue como se calculaba la tasa de crecimiento o la tasa de contagios per cápita del COVID en Chile. En las primeras semanas se hizo con este método que estamos haciendo acá. Y lo pueden ver también en mi canal. Si es que tienen más dudas, ahí lo hicimos con Excel, con los gráficos que salían. Pero aquí lo estamos haciendo con un problema más sencillo. Entonces, este K es lo que uno llama, este sería la tasa, que sería acá, es la tasa de crecimiento per cápita. ¿Ya? Entonces, cada bacteria, cada población tiene su tasa de crecimiento per cápita y en el de esta bacteria es 0,113. ¿Ya? Entonces, vamos con el problema. Vamos a ver aquí. Dice, pero en presencia de un antibiótico, la tasa de crecimiento relativa se reduce a 5 por hora. Bueno, aquí le dicen relativa. Ya, pero en realidad en cada cosa tiene su nombre distinto. Por ejemplo, en química, después vamos a ver que las sustancias radioactivas tienen su tasa de decaimiento, que se llama, o su vida media. Aquí en este caso le dicen tasa de crecimiento relativa, en ecología se llama tasa de crecimiento per cápita, si estamos hablando de infecciones se llama tasa de infección per cápita o tasa de infección por cabeza. Entonces acá siempre estamos hablando de lo mismo, pero obviamente cambia de nombre de acuerdo a la rama. ¿Ya? Ahora lo que nos piden es, entonces nos están dando un caso 1, que es el que voy a hacer yo, ustedes van a tratar de hacer el caso 2 después. Después nos piden, encuentre la población proyectada después de 24 horas para las siguientes condiciones. ¿Ya?
Dice, no hay antibiótico presente, por lo cual la tasa de crecimiento relativa es 12. Entonces, si yo ocupo esta ecuación para responder la parte A, déjenme, voy a hacer una línea porque para no descontrolarme en la pizarra. Entonces, yo tengo si yo tengo esta función, nosotros ya la podemos, ya conocemos varios datos de esta cosa. Por ejemplo, ahora ya sabemos que K vale 0,112 por T. Y en el enunciado, vamos a copiar el enunciado. Dice, se observa que cierto cultivo, bla, 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 el número inicial en el cultivo es 22. Entonces de aquí nosotros sabemos que esto es 22. ¿Ya? Entonces, sabemos, esta es la ecuación que modela la población para este cultivo. Es de 22 por E elevado a 0,112 por T. Si yo reemplazo T, voy a saber la población de este cultivo en cualquier instante de tiempo. Ahora nos piden calcular la población proyectada después de 24 horas. Entonces, lo que me están pidiendo es evaluar P cuando T vale 24. O si ustedes lo quieren, lo pueden anotar así también. Entonces, esto sería 22 por E elevado a 0,112 por 24. Ahí este 24 lo voy a poner aquí porque es lo que queremos agregar. Esto va aquí. ¿Ya? Y eso nos va a dar un número. Entonces aquí yo voy a primero anotar, calcular la parte de arriba. 24 por 0,112. 2,688. Entonces esto sería 22 por E elevado a 2,688. Entonces, bueno, aquí lo que puedo hacer es este 2,688 en esta calculadora se hacía desde acá. Eso lo elevo a 2,688 y me da 14,7. Así que esto de aquí va a ser 22 por 14,7 aproximadamente. Y eso lo multiplico por 22 y me va a dar 323. Entonces estos son 323, no sé si las unidades son bacterias, hay varias formas de medir las unidades, ¿ya? Pero son 323 unidades. Entonces igual está bueno porque al principio del cultivo ustedes lo que tenían eran 22 unidades de bacterias y ahora tienen 323 en un día, ¿ya? Y pueden estimar cuántas bacterias van a obtener por cada cultivo. Entonces, ese es el modelo de crecimiento exponencial, así es como se ocupa, ¿ya? Las poblaciones iniciales uno las obtiene fácilmente, se hacen mediciones y las K hay que estimarlas. Las K hay que estimarlas, hay que despejar esto usando logaritmos y cosas así. Entonces ahora yo les voy a pedir a ustedes que intenten en unos 5 minutos, 10 minutos, tratar de calcular para el caso B, que no lo tengo aquí, está aquí. Traten de hacer ustedes lo mismo, pero para cuando la tasa de crecimiento relativa es del 5%. Es decir, no va a crecer al 12, sino que va a crecer al 5. ¿Ya? Intenten hacer eso. Voy a alejar esto un poco. Chuta, lo fome es que esto está
A ver, quizás puedo dejar todo junto. Lo que voy a hacer es voy a dejarlo todo al mismo lado. Y voy a copiar esto de aquí. Voy a pegar acá. Y vamos a seleccionar de forma libre. Entonces, ahí sí. Ahí quedó todo juntito, ¿ya? Entonces ahí traten de hacer lo mismo, pero para el 5%. Se ve más o menos, ¿no? Para que tengan los pasos, ¿ya? ¿Les parece si revisamos a las 11:52? Se lo voy a agrandar. Ahí se ve. Pica, no dejes tanto.
Ya. Vamos a revisar. A ver. Tenemos esta expresión de aquí. Vamos a ponerle otra letra en vez de K. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. L de T. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que encontrar el L. Con este valor de aquí, ¿qué es lo que deberíamos anotar primero? Debería ser lo primero que debiéramos anotar. ¿Alguien le resultó o no? Profe, sería 0,105, ¿no? 0,105, ¿cierto? Sería P dividido P0. Acuérdense que esto tiene que pasar dividiendo. Sería 1, ¿cuánto me dijo que era? 0,5, ¿no? Y esto va a ser 0,150. igual a 0, ¿cuánto? 105. 105. A ver, veamos. ¿Qué cosa es eso? ¿Esto de acá? Así. Profe, usted me había preguntado el L. Ah, ya, perdón, había escuchado otra cosa. Ya vamos a verlo al tiro. Vamos a comprobar cuánto da. Entonces, primero vamos a dividir esto entonces. La población, dividir la población de partida va a ser E elevado a LT. Nos dicen que la población original, era 100 y la nueva va a ser 105. Esto va a ser E elevado a L1. ¿Ya? O L, en verdad. L. Si aplicamos el logaritmo natural, expresión, a la izquierda vamos a obtener el logaritmo natural de 105 dividido 100. Y a la derecha vamos a tener L. Calculamos eso. 105 dividido 100. Y aplicamos el logaritmo natural, nos da 0,048. 0,0487. ¿Ya? 0,0487. ¿Ya? Ese sería nuestro L. Que bueno, aquí parece que se equivocó, pero detalle. Ahí trata de ver dónde estuvo el error y me cuenta ya. Ahora que conocemos el L, vamos a borrar este. Y vamos a anotar la población a las 24 horas. Así que esto sería, la población inicial era 22, creo, ¿no? 22. Aquí no cambió nada. Por E elevado a 0,0487 por 24. Son 24 horas después. Entonces esto nos va a dar por 24. Esto nos da 1,17. 1,171 aproximadamente. Entonces, 22 por E elevado a 1,171. Vamos a elevar a E. ¿Dónde está el E? E elevado a 1,171. Eso nos da 3,22. Y eso por 22 da 70,95. 70,95. Esa es la población un día después. Ahora, si lo comparamos con el otro caso, el otro caso en el mismo instante tenía 323. O sea, es bastante la diferencia. Ya, 323 sería el caso como crece la bacteria en condiciones óptimas
pero en presencia del antibiótico un día después es solo 70. O sea, es casi un cuarto de lo que creció, un 20% de lo que debería haber crecido, un 25%. A pesar de que el antibiótico, la diferencia no es tan distinta. O sea, la cosa bajo condiciones normales crece a 12% y acá crece a un 5%. Entonces, realmente cuando estamos hablando de crecimiento exponencial, que hay una pequeña diferencia en porcentaje, es mucho más importante de lo que uno cree. ¿Ya? Son pequeños numeritos, hacen grandes diferencias a largo tiempo. ¿Mm? ¿Se entendió el problema o no? Realmente no es muy largo, pero como es la primera cosa que hacíamos con función exponencial, o sea, el primer modelo de crecimiento bacteriano que hacíamos, ¿se entendió cómo se hacen este tipo de problemas o no? Si tienen dudas, háganlas ahora. Si no, voy a asumir que entendieron. Profesor, yo quería preguntarle algo respecto a la tasa de crecimiento de los porcentajes, Ujú. que dijo que en la A era 12 y aquí en la B era 5, Sí, pero eso solamente por la letrita que está al lado, porque donde dice reduce a 5, si fuera en 5 tendría que ser 7. Me refiero a lo anterior, porque le reduce 5% a lo anterior. Entonces, es que eso me entró en duda, porque A5 yo entiendo por qué se toma el 5% solo, no se toma lo claro. anterior del 12. Es que el anterior, claro, el caso A es con 12%. Si no hay antibiótico presente, la tasa de crecimiento relativa es 12. Entonces, el caso primero es 12. Acá nos están diciendo que se reduce A. Por lo tanto, el A dice que este va a ser el nuevo valor. Ahora, si te dicen se reduce en 5%, ahí ya lo que tendrías que hacer es calcular el 5% de 12. Ah, ya, ahí estaba mi duda. Ya, gracias, ¿Sí? profesor. Perdónenme que me da mucha alergia a esto. Me pica mucho. Entonces me tengo que rascar. Voy a tener que cambiar los audífonos. Hagamos uno más. O sea, no sé si hay más dudas, pero el problema es que viene recortito, entonces yo creo que nos vamos a demorar 2 o 3 minutos. El problema es el página 352, 31 y 32. Dos, 31 y 32. Son lo mismo en realidad. Un poco. Ah, entonces, esto es página 352. ¿Ok? Entonces, en esta página nos piden estos dos problemas, que en realidad son lo mismo. Dicen, nos da la lectura del pH de una muestra de cada sustancia y nos piden calcular la concentración de iones de hidrógeno de la sustancia. Entonces, y el otro es lo mismo realmente, pero cambiaron la sustancia, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea acá es calcular la concentración de hidrógeno de una sustancia con pH igual a 3. Entonces, si yo hago la 31.A, entonces lo que tengo aquí es que el pH, bueno, el primer P es con minúscula, pH es igual a 3 y también nosotros sabemos que el pH se calcula como menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno en base 10.
¿Ya? Así que yo lo que quiero encontrar es h, esta es mi incógnita. Entonces yo voy a trabajar con esta ecuación. Entonces una forma es, bueno, aquí no puedo aplicar la función exponencial directamente, pero sí puedo utilizar la propiedad de los logaritmos. ¿Qué es lo que dice la propiedad de los logaritmos? Dice que esta es la base, esta es la propiedad 4 que habíamos visto. Entonces la base es 10 elevado a 3, va a ser igual a, y este menos de aquí, vamos a trabajar un poquito esto antes de hacer la propiedad. Este menos de aquí, por propiedad de los logaritmos, esto es un menos 1. Así que esto de aquí lo puedo anotar de esta forma. 3 logaritmo en base 10 de h elevado a menos 1. ¿Ya? Y el h lo vamos a trabajar, por simplicidad, lo voy a anotar como una x por ahora, porque con todos esos paréntesis se confunde mucho. X elevado a menos 1. Entonces, ahora sí, si ocupo la propiedad de logaritmos, es este elevado a s me da lo que está acá. Entonces, cuando la propiedad de logaritmo sería 10 elevado a 3, va a ser igual a x menos 1. ¿Ya? Que es lo mismo que 1 dividido x. ¿Sí? Así que, pues nada, yo soy un hombre de plástico, despejo la x, esto me va a dar 1. Este 10 elevado a 3 pasa dividiendo, es 10 elevado a menos 3, y por lo tanto esto sería 10 elevado a 3. ¿Sí? Eso es X o la concentración molar de hidrógeno. Serían 10 elevado a 3 moles por litro. ¿Sí? Sí, que está bien. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Intenten hacer el resto ustedes. Intenten hacer el BEL y el A y B del 32. ¿Ya? Y lo revisamos en un rato. Y después nos vamos a comercial. Ah, aquí me equivoqué. Aquí tengo un error de signo. ¿Dónde está el error de signo? Ah, ya, me equivoqué acá. Este 10 queda así, 10 elevado a 3. Y aquí es un menos. Ahí sí. Ahí sí está bien. Disculpe, fue un error al pasar dividiendo. Revisemos las 12:08. A ver cómo nos va. Todos estos son problemas mecanizados.
Ya. Vamos a revisar entonces. Entonces vamos a calcular la concentración de hidrógeno de cada uno de estos pH. Entonces, para el pH de la leche, entonces 6.5 y es menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Así que podemos hacer incluso una formulita, ¿no? Yo creo que vale la pena hacer una formulita esta vez. pH, vamos a trabajar solamente con esto. Entonces voy a despejar la X del pH. Entonces primero voy a multiplicar por menos 1 para hacer todo de un solo golpe. Entonces voy a tener el logaritmo de X va a ser igual a menos el pH. Y luego voy a decir 10 elevado a lo que está aquí. Entonces al lado izquierdo voy a tener 10 elevado al logaritmo en base 10 de X. Y a la derecha voy a tener 10 elevado a menos pH. Entonces estos de aquí se van por la definición del logaritmo, esto sería la X. Esto sería 10 elevado a menos el pH. Y ahí tenemos una formulita para calcular el pH. Entonces para la leche, el H de la leche va a ser 10 elevado a menos 6,5. En rojo, el H de la cerveza es 10 elevado a menos 4,6. Finalmente, el más bueno de todo, el H del agua, es 10 elevado a menos 7,3. Entonces acá lo podemos calcular cada uno. 10 elevado a... Chuta, aquí tengo un problema para poner los menos en esta cosa. Vamos a tener que hacerlo en otra calculadora. Vamos a hacerlo con Wolfram. 10 elevado a menos 6,5. 10 elevado a menos 6,5. Eso nos da 3,16 por 10 elevado a menos 7. (3,16 por 10 elevado a menos 7). El otro era a menos 4,6. Yo preferiría notación científica, amigo Wolfram. ¿No tienes notación científica? No. Vamos a copiar este número. Lo voy a anotar aquí. Bueno, aquí. Esto, ¿cuántos rojos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo que correr la comita. 1, 2, 3, 4, 5 lugares para la derecha. Entonces esto sería un 2,51 por 10 elevado a menos 5. Y el otro es 7,3 creo que era, ¿no?
Ah, ya. Punto. Disculpe. 5 por 10 elevado a menos 8. Ya, y ahí tendríamos la concentración de hidrógeno de cada uno de los desgraciados. Pues estaríamos. ¿Les parece si nos vamos a un recreo de 10 minutos? A mí sí me parece. Gracias, Catalina. Vamos a ir a un recreo. Voy a cortar entonces. Volvemos a las 12:25, ¿ya? Ya, profe. La grabación. La grabación.